Stair no era el típico asesino en masa. Era un joven obsesionado con la muerte, con la idea de renacer en otro universo y con dejar tras de sí un legado digital tan perturbador como sus crímenes. Pasó años grabando vídeos, escribiendo diarios y planeando el día en que mataría a sus propios compañeros de trabajo. Y cuando llegó ese momento, lo hizo con una frialdad aterradora. Cerró las puertas de un supermercado en Pensilvania, encendió su escopeta y convirtió la madrugada en una masacre transmitida a través de sus archivos online. Este es el caso de Randy Stair, el asesino que quiso que Internet fuera su museo. Nació en 1992, en el estado de Pensilvania. Desde pequeño se sintió diferente, como si no terminara de encajar con el resto. En su adolescencia, esa sensación se transformó en aislamiento. Pasaba más tiempo solo, encerrado en su habitación, navegando en Internet y alimentando un mundo interior cada vez más oscuro. Sufría episodios de depresión profunda y tenía constantes pensamientos sobre la muerte. Más que un miedo, para él era una obsesión. Hablaba de la idea de quitarse la vida y fantaseaba con una especie de renacimiento en otro plano, una segunda vida que le parecía más real que la suya propia. Internet se convirtió en su refugio. Abrió un canal de YouTube donde al principio subía contenido inocente, vídeos de humor, montajes sencillos, clips de su día a día. Pero con el tiempo, ese canal fue transformándose en un escaparate de su oscuridad. Los mensajes empezaron a hablar de vacío, de odio, de fantasías de muerte. Fue entonces cuando apareció su alter ego, Andrew Blaze, un personaje ficticio creado por él mismo, al que comenzó a ver como su verdadera identidad. En su mente, Randy ya no era solo un joven en Pensilvania. Era Andrew, un ser animado que necesitaba morir en este mundo para poder existir en el otro. Así, poco a poco, su vida real dejó de importarle. Todo giraba en torno a esa identidad y a un plan que con el tiempo terminaría arrastrándolo al crimen. El refugio de Randy Stair fue Internet. Pasaba noches enteras grabando vídeos, escribiendo diarios y publicando largos manifiestos donde plasmaba sus pensamientos más oscuros. Su canal de YouTube se transformó en un espacio inquietante. Mezclaba animaciones creadas por él mismo con mensajes de odio, glorificación de la muerte y una visión distorsionada de la realidad. Su obsesión más extraña y peligrosa estaba ligada a una serie animada de Nickelodeon, Danny Phantom. Randy estaba convencido de que, al morir, renacería dentro de ese universo ficticio. En sus notas aseguraba que su destino era trascender, como Andrew Blaze, el alter ego que había inventado y al que consideraba su verdadera identidad. Esa fantasía lo consumió por completo. Durante meses, acumuló armas, grabó confesiones en vídeo y dejó mensajes en los que insinuaba lo que estaba planeando. Advertencias veladas, señales que parecían exageraciones de un joven perdido en Internet, pero que en realidad eran piezas de un plan meticulosamente preparado. Punto 3. Lo más perturbador es que nadie lo tomó en serio. Para quienes lo conocían, Randy era simplemente un chico raro, introvertido, obsesionado con su mundo digital. Nadie imaginaba que esas publicaciones eran un prólogo real de lo que estaba por ocurrir. La madrugada del 7 de junio de 2017, Randy Stair decidió ejecutar el plan que llevaba años preparando. Llegó a su trabajo habitual, el supermercado Weis Markets en Tunkhannock, Pensilvania, cargando 2 escopetas que había adquirido con antelación. Esperó pacientemente hasta que solo quedaran sus compañeros del turno de noche. Una vez que la tienda quedó casi vacía, comenzó a mover estanterías y bloquear las salidas, asegurándose de que nadie pudiera escapar. Era la culminación de sus fantasías, encerrar a las víctimas en un escenario cerrado, convertido en su propio teatro de muerte. Acto seguido, comenzó a disparar. 3 de sus compañeros murieron en cuestión de minutos. El ataque no fue un estallido impulsivo, era un guión que había planeado y ensayado en su cabeza. Y mientras el caos se desataba,
Randy grababa fragmentos del crimen para añadirlos a su legado digital, el archivo macabro con el que quería ser recordado. No había marcha atrás. En su mente, todo había terminado mucho antes de apretar el gatillo. Tras la masacre, Randy apuntó el arma contra sí mismo y se quitó la vida dentro del mismo supermercado. El silencio que quedó después fue el cierre de su historia, pero el inicio de una pesadilla para quienes tuvieron que descubrir el rastro que había dejado en Internet. Randy Stair no quería que su historia terminara en el supermercado. Quería asegurarse de que el mundo lo recordara exactamente como él lo había planeado. Por eso, antes de la masacre, subió a Internet lo que llamó su legado digital. Eran carpetas enteras llenas de material, diarios con cientos de páginas donde relataba su obsesión con la muerte y su deseo de trascender, como Andrew Blaze. Vídeos pregrabados en los que explicaba, con voz tranquila y calculada, por qué había tomado la decisión de matar. Y mensajes directos donde aseguraba que la masacre no era un error, sino su destino. No buscaba solo matar, buscaba inmortalizarse. Para él, el crimen era apenas una transición. La verdadera obra estaba en esos archivos digitales que había dejado listos para ser descubiertos. Allí no aparecía Randy, el joven solitario de Pensilvania, sino Andrew Blaze, el personaje ficticio en el que creía haberse convertido. Tras el ataque, la policía y los medios encontraron ese material y lo difundieron al mundo. De repente, no era solo la noticia de una masacre en un supermercado, era el caso de un joven que había convertido Internet en su mausoleo. Y con cada descarga, con cada reproducción, su mensaje enfermizo lograba exactamente lo que él quería: seguir vivo en la red. Lo de Randy Stair fue un crimen marcado por la obsesión y la fantasía, pero hay asesinos que no vivieron en un mundo imaginario, sino que convirtieron su propia casa en una auténtica pesadilla. Ese fue el caso de Anthony Sowell, conocido como el estrangulador de Cleveland, un hombre que convivió durante años con 11 cadáveres escondidos en su vivienda. Una historia tan perturbadora que no podrás creer que haya ocurrido en pleno corazón de un barrio residencial. Si quieres conocerla al detalle, te dejo el vídeo completo aquí. El caso de Randy Stair conmocionó a Estados Unidos, no solo por la frialdad con la que ejecutó la masacre, sino porque abrió un debate incómodo. ¿Qué ocurre cuando la radicalización no viene de un grupo organizado, sino del propio aislamiento y de un universo digital construido en soledad? Randy no pertenecía a ninguna organización extremista. No tenía un líder ni una secta detrás. Su mundo estaba en Internet y en su cabeza. Foros, vídeos y fantasías personales fueron suficientes para crear una realidad alternativa que terminó empujándolo al crimen. Su historia es un espejo peligroso. Muestra hasta qué punto la obsesión con la ficción, combinada con la soledad y la falta de apoyo real, puede transformarse en un caldo de cultivo letal. No hizo falta una ideología política ni un movimiento radical. Bastó la indiferencia y el silencio de quienes lo rodeaban. Ahora quiero leer tu opinión. ¿Piensas que Randy Stair fue víctima de su soledad y de un mundo que lo ignoró? ¿O que desde el principio fue un monstruo en construcción? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Y si te has quedado con ganas de más, te recomiendo un vídeo brutal. Los 10 casos más enfermos de Internet. Historias todavía más perturbadoras que esta, que te van a dejar helado. Te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado para que lo veas justo después de este. Recuerda, la oscuridad que acabamos de repasar no es ficción. Pasó de verdad. Esto es Expediente Salvaje.